Bueno, caballeros, compañeros, como decía el maestro José Zarzal, compañeras, compañeros, amigos. Es un gran honor para mí estar en este panel. Yo soy autor de varios libros. Este es mi 10º libro, varios libros que he tenido oportunidad de presentar en distintos ámbitos. Porque realmente este es el ámbito donde yo verdaderamente me siento como pez en el agua. Este es el lugar donde yo me siento honrado de estar con mi compañero Luis Launay como presidente del Instituto Dorrego, mi compañero Manuel Gallardo, Alberto Gentile y Jorge Cholmis, y con todos ustedes acá presentes. Yo les voy a contar brevemente cómo se inicia este libro, cómo nace la idea de este libro, y acá yo tengo que hablar necesariamente de otro gran prócer argentino que fue Alberto Viagos, mi padre, para que pida un aplauso. Cuando yo era muy chico, yo tendría 10 años aproximadamente, mi padre, que me explicaba historia cuando estudiábamos en el 4º grado del colegio, que empezaron a estudiar Argentina, en el 3er grado del colegio, o sea, a los 8 años, él me dio para que yo leyera el libro de Ernesto Palacio, de Historia de Argentina. Y ese libro de Ernesto Palacio, que lo tiene en la biblioteca, dedicado a su padre, a mi abuelo Emilio Viagos, que habían sido amigos de Ernesto Palacio, mi abuelo de jóvenes. Y en ese libro, cuando yo leía La caída de Rosas, la batalla de Caseros, Palacio habla de la ignominia de Caseros. Y la ignominia de Caseros, porque, como decía Ernesto Palacio, cosa que a mí me marcó a fuego desde muy chico, la gran traición de Urquiza a Rosas, lo que la gente no dice, no sabe, mucha gente no lo ha explicado a esto. La Argentina, que cuando Rosas cae en Caseros, Argentina acababa de declarar la guerra a Brasil. Y el jefe de la Confederación Argentina era Urquiza. Urquiza, con ese mismo gesto, se da vuelta, hace una alianza deplorable desde todo punto de vista con el enemigo e invade su propia tierra, a su propio gobierno. Por eso Ernesto Palacio hablaba claramente de la traición de Urquiza como una de las mayores traiciones de la historia de la humanidad. Entonces yo, 30 años después de esto, hablando con Alberto González Zarzal, el otro gran maestro ausente que desde el cielo nos está mirando, para que envíe un fuerte aplauso también. Que además ha sido mi maestro, ha sido mi segundo padre, ha escrito el prólogo de este libro, fue el último prólogo que escribió en vida Alberto González Zarzal. Estábamos tomando un café, me acuerdo, del café Casablanca, ahí frente con los diputados, en la esquina de Riobamba, en Rivadavia. Estábamos comentando varios temas políticos, por supuesto, y nos estábamos escribiendo. Entonces me pregunta, Facundo, ¿qué vas a escribir ahora? Y le dije, mira, Alberto, estoy haciendo un trabajo sobre lo que para mí son las dos ignominias paralelas de la historia argentina. Y ahí fue donde Alberto me cuenta lo que relató Alberto Gentile con respecto a Alejandro Olmos. Cuando Alejandro Olmos le dice a los compañeros que querían sumarse a Leonardi en el 55, no se confundan compañeros, esto es un nuevo Caseros. Y ahí Alberto me marcó claramente cuál era la línea, y por eso me probó claramente lo que dijo Gentile, respecto a cuál era la línea de los Libertadores, que era Mayo, Caseros, y nuestra línea Rosas, Perón. Y las dos economías paralelas, la Argentina no puede desconocer las generaciones futuras, que en realidad la Argentina estaba en guerra con el Brasil, el imperio del Brasil, nada más y nada menos que después de haber vencido a las dos potencias imperiales más grandes del mundo, el argentino como era Inglaterra y Francia, y con los logros maravillosos que tuvo gracias a la destreza y viveza política y el patriotismo del brigadier general Juan de Rosas, que a tal punto fue que le merece esa carta que leyó, que escribió el general San Martín a Rosas, nada menos, y después, cuando le llega el sable, el general San Martín al brigadier general Juan de Rosas. Ahora bien, la otra ignominia paralela es la Revolución Libertadora. Y acá yo relataba recién cuando Alberto González Zarzal me presenta a Enrique Oliva. Como Enrique Oliva vivía en la cuadra de mi casa, yo lo iba a visitar a la noche, nos quedamos hasta altas horas de la madrugada hablando de historia. Y
con el primer día que yo lo conozco a Enrique Oliva, y me voy a poner de pie, señores, Enrique Oliva, yo me acuerdo que le pregunto, le digo, doctor Oliva, le voy a hacer una pregunta que yo tengo una duda desde muy chico. ¿Por qué el general Perón, pudiendo tener el ejército a favor como lo tenía, habiendo podido reprimir a los sediciosos, el general Perón no reprimió a los sediciosos, sino que ellos avanzaron desde Córdoba, Leonardo y demás, y después no reprimió a los revoltosos? Y Oliva me dijo, me acuerdo que estaba en la puerta del living y me dijo, ¿sabes qué pasa, Diego? La misma pregunta hice yo al general Perón junto con John William Cook en Panamá, en el exilio. ¿Y qué le dijo el general Perón? El general Perón, me dijo emocionado. ¿Sabe qué me dijo el general? El general me dijo, Diego, que si yo atacaba o reprimía a los sediciosos como ellos habían amenazado y empezaba a bombardear en Mar del Plata, iban a bombardear la refinería de petróleo en la ciudad de Buenos Aires, y en la Argentina, señores, moría 1 millón de personas. Eso dijo el general Perón, Enrique Oliva me lo dijo a mí, y yo se lo digo a ustedes. Por eso lo digo en el libro, que debemos, como cristianos, tenemos la obligación de ser agradecidos con el general Perón, porque él evitó la catástrofe que hubiera sido en la Argentina haber reprimido a los sediciosos el 16 de septiembre. Esto fue lo que yo aprendí de Enrique Oliva, que está transcrito del libro, y yo se lo manifiesto de pie, por el respeto a Oliva y al general Perón, por supuesto. Ustedes saben que los traidores, como lo fueron Urquiza, el gran traidor de la historia argentina, uno de los grandes traidores más grandes de la historia de la humanidad, según Ernesto Palacio, que yo comparto también, y el traidor de Lonardi y Rojas. Rojas fue un gran traidor, porque Rojas, ustedes lo recordarán perfectamente, Rojas era un fervoroso militante peronista, un rabioso peronista que había recibido la medalla incluso de la condecoración peronista. Pero yo creo que Enrique Oliva también me contó que estando él en Brasil, un 25 de mayo, siendo embajador John William Cook, él estaba en Brasil y el 25 de mayo se cantó en el acto, hacía en la embajada de la Argentina en Brasil, el himno nacional primero y la marcha peronista después. Y al lado de él estaba, de un lado, Pedro Eugenio Aramburu y del otro lado el almirante Rojas. Para que veamos hasta qué punto fue traición lo de Rojas. Y a punto tal lo fue que yo no lo recuerdo, cuando el general Perón vuelve a la Argentina en el 73, al único ex antiperonista revolucionario que no quiso ver fue el almirante Rojas. Y el general Perón decía, acá está en el libro transcrito, que así como todos los hombres tienen su precio, el general Rojas se vendió por dinero, porque era un fervoroso y rabioso peronista, que había jurado de la Constitución del 49, como habían jurado todos, ¿se acuerdan de Pucholvis? Y le decía, los grandes traidores de la historia argentina, en la historia de la humanidad, los traidores, por algo, en Grecia, en la antigua Atenas, en la antigua Grecia, en Atenas, en la antigua Grecia, el mayor castigo que tenían los griegos previsto era para que el destierro, muerte en corazón, era para los traidores a la polis, que no todos los traidores políticos, como fueron en su momento, Urquiza con Rosas y Lonardi, Aramburu y Rojas con el general Perón. Y por algo en el último círculo de los infiernos del Dante están los traidores. Por la peor afrenta que puede tener un ser humano, la traición. Entonces, los traidores fueron la cara visible de las ignominias. ¿Y por qué hay ignominias paralelas? Porque la ignominia es la afrenta pública que se hace contra una comunidad determinada en un momento determinado y toma conocimiento público en la comunidad donde esta ignominia tiene lugar. Y el pueblo es quien la sufre, como la sufrió el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente después de Caseros, y como lo sufrió todo el pueblo argentino después del 55, de la revolución del 55. Y son paralelas, ¿por qué? Porque el gobierno de Rosas y el gobierno de Perón forman la línea de continuidad de un gobierno nacional y popular en la Argentina,
donde se dieron dos fenómenos muy caros a los sentimientos peronistas, que fueron la grandeza de la nación o de la confederación de la patria y la felicidad de su pueblo. Porque en la época de Rosas, señores, el pueblo era feliz. Y tan feliz era el pueblo que muchos años después de la caída de Rosas, el gran José Hernández, el Martín Fierro, dice: yo he conocido estas tierras en que el paisano vivía, y su ranchito tenía a sus hijos y su mujer. Era una delicia el ver cómo pasaban los días. Haciendo referencia al gobierno de Rosas. En la época de Rosas, señores, la Argentina tenía plena ocupación. El gaucho argentino, el gaucho que era el hombre de campo argentino, el hombre del pueblo argentino, tenía plena ocupación. La Argentina era industrial. La Argentina tenía los saladeros que exportaban el charque, que eran en baldes, la carne del tasajo, que era la carne desecada en sal, exportaba a Cuba, por ejemplo. Y las provincias industriales en todas las provincias, como los telares de Belén en Catamarca, como la vid en la zona de Cuyo, los telares también en la zona del noroeste. Y por eso es que la ley de aduanas, que Jorge Chorri se refirió hoy, la ley de aduanas del 1835, fue lo que directamente habrá de repercutir en la economía de ese nefasto personaje de la historia argentina que fue Urquiza, que era un vulgar contrabandista de caballos. Entonces, como él ya empieza a gestar su odio hacia el brigadier general por el de complicados intereses económicos ya desde el año 1835. Y en 1851 se declara la guerra al Brasil, cuando Argentina venía ya de ganar las dos batallas de la Vuelta de Obligado, y venía de conseguir el Tratado de Marcó Arana, por ejemplo. Fue una gran obra, pieza jurídica de Felipe Arana, que realmente Relaciones Exteriores es un gran ministro que supimos tener. Y la Argentina, como decía don Pepe Rosa, Brasil lo derrocó a Rosas, porque si no Rosas terminaba con el Brasil. Esta es la verdad de la milanesa, no sé seguramente. Eso fue lo que pasó. Desatada la guerra con Brasil, nunca se pensó, el brigadier general Rosas, que Urquiza podía darse vuelta como se dio vuelta. Y Urquiza se dio vuelta, se alió con el Brasil e incorporó a sus tropas invasoras, al ejército invasor, a mercenarios italianos, franceses, alemanes y japoneses también. Dentro de todos estos mercenarios alemanes había uno de apellido Bullrich, que con la plata que cobró y se reunió acá, se pasó a relacionar con familias acomodadas de la ciudad de Buenos Aires y formó lo que falazmente está considerada una familia patricia argentina. Pero en realidad no lo es, pues nadie puede ser una familia patricia, como es parte de la desleal y la espantosa situación de ser un mercenario. Esto fue lo que la historia oficial nos contó siempre. Y la historia oficial, la antinomia entre historia oficial y el revisionismo histórico se había quedado saldada. Incluso González Arzán hablaba y decía en sus libros, sus últimos 4 libros, que ya no devenía abstracto hablar de historia oficial, porque la historia oficial había quedado demostrado en la historia, con el revisionismo histórico, que había sido lo que había permitido después de Caseros y de la Libertadora justificar lo que fue la ignominia de Caseros y la ignominia de la Libertadora. Es decir, después de Caseros, para grabar o para querer tapar esa afrenta espantosa, que fue la mayor traición de la historia de la humanidad según Ernesto Palacio de Urquiza, inventaron una historia para poder justificar y esconder lo que había sido esa afrenta. Y después del 55 pasó exactamente lo mismo con la historia oficial, como había dicho bien acá el compañero Manuel Gallardo, y ha explicado claramente a todos nosotros. Yo recuerdo que cuando estaba escribiendo este libro, yo entre la biblioteca de mi padre, que estaba guardada en un archivo, en un depósito, que mi padre había fallecido hace pocos años, yo encuentro el libro Mi Memoria de Oscar Allende, dedicado a mi padre, en el cual, en un capítulo especial, Oscar Allende cuenta cómo la Armada Británica, apostada en el estuario del Río de la Plata, estaba armando a la Armada Argentina para derrocarlo a Perón. Cuando le digo esto a Fabián D'Antonio, el editor, me dice: Facundo, yo quiero que me escribas en un capítulo del libro,
me transcribas y analices y expliques toda esa denuncia, porque si no va a quedar trunca para la historia argentina. Entonces, en la última parte de esa denuncia, que está en un capítulo 3 del libro, Oscar Allende explica que cuando él hace la denuncia junto con Frondizi, se ponen de acuerdo en presentarla ante la pedida de explicación en la Cámara de Diputados, la cual hablamos a diputados de la oposición. Cuando la oposición de Argentina, como Frondizi, como el bisonte Allende, antes que en cuestiones electorales o aliarse con cualquier enemigo extranjero, como se hace actualmente en Argentina, que ponderan los fondos buitres, los jueces Griesa, etcétera, etcétera, estos hombres notables y patriotas brillantes y vieron que no podían anteponer la cuestión partidaria y antepusieron los intereses de la patria, los intereses soberanos de la patria. Y dijeron, tenemos que hacer la denuncia, hay cartas que están reflejadas acá, que hacen la denuncia, para presentarlo en la Cámara con la cuestión del privilegio, en la Cámara de Diputados. Y lamentablemente, los diputados de la oposición no le prestaron quórum y termina diciendo Allende que ni aún tampoco algunos de los peronistas diputados le prestaron quórum. Cosa que a mí me dolía, me carcomía las tripas. Y yo un día le pregunto a Alberto, cuando terminó el libro, le digo, Alberto, ¿por qué pudo haber sido, o cómo explicás vos que los peronistas no hubieran prestado quórum a la caída de Perón y al armamento que estaba haciendo la Armada Británica acá, apostada acá en el Río de la Plata? Y Alberto me dijo, ¿sabes qué pasa, Facundo? Eso hubiera desatado un problema internacional muy serio en el cual la Argentina y General Perón no estaba dispuesto a entrar porque no podía hacerlo, porque ya venía muy golpeado y ya no había ninguna posibilidad de que eso se hiciera en ese momento. ¿Es así? ¿Usted lo recuerda esto, mi estimado compañero? Iba a lo de Churchill, que es, de ahí surgen una cantidad de cosas. Bueno, producida la revolución el 16 de septiembre, el 17 de septiembre, el nefasto personaje internacional Winston Churchill, en la Cámara de los Comunes en Londres, dice: la caída del tirano Perón en la Argentina tiene tanta importancia para mí como la Segunda Guerra Mundial. Y el imperio no le dará tregua y lo perseguirá de por vida y no le dará tregua ni aún después de muerto. Yo lo cito acá para que nosotros sepamos quién fue quien lo derrocó a la Argentina, a Perón en el año 55. Y por eso también digo acá en el libro que lamentablemente para el ya anciano, después nombrado Sir Winston Churchill, verá frustradas sus ansias revanchistas, porque después de 18 años de haber dicho las palabras, el general Perón volvió a la Argentina y obtuvo el porcentaje de votos más alto de toda la historia argentina, con el 63% de los votos en el año 1973, para lo cual pido un aplauso. Lo que está claramente escrito en el libro es que en vano fue la historia oficial que nos quisieron enseñar de que Rosas había caído simplemente porque era un traidor, un tirano, perdón, que no quería dar la constitución a su país, porque en 1831 la Argentina firmó el Pacto Federal, que es el primer antecedente de constitución. Tan importante fue el antecedente como constitución del Pacto Federal, que la Confederación estaba organizada, perfectamente organizada, y así fue como pudo hacer frente a las invasiones más importantes que tuvo, fueron los ejércitos más importantes del mundo, como el Antilo. Y ustedes fíjense que en el preámbulo de la Constitución del 53 habla en cumplimiento de pactos preexistentes, no de tratados, del pacto preexistente, refiriendo al pacto del Pilar, del Pacto Federal, perdón, porque no lo podían ocultar por la importancia que había tenido. Esa es la historia de la Constitución Argentina, primera Constitución liberal que tanto criticado, como yo comparto en Totum, lo dijo Jorge Chorvis, la Constitución neoliberal del año 1853. Por lo tanto, eso fue la historia oficial lo que nos quiso imponer para tapar esa primera ignominia. Y para tapar la segunda ignominia, que fue la de... Perdón, y creyeron que poniendo... Yo cuando era muy chico, esto lo cuento como anécdota personal, y mi padre me llevaba a pasear por Palermo con el auto. Yo me preguntaba de quién era esa estatua que está ahí en Sarmiento y Figueroa Corta de Urquiza, que está mirando hacia San Benito de Palermo, hacia la tierra en general, cosas, por encima del hombro. Y mi padre me explicaba cuál era ese, me dijo, mi viejo me decía,
Era tan grande el odio de los unitarios, el revanchismo y el odio que pusieron la estatua de Urquiza justamente frente a lo que era la Casa de Rosas. Pero como yo digo también en el libro, en vano fueron esos intentos, pues 100 años después, el Villareal Juan Manuel de Rosas sus restos descansan acá, en la patria. Yo estuve ese día en el puerto recibiéndolo, porque mi padre era integrante de la comisión de repatriación de los restos, y ese día mi padre me dijo: Facundo, anda vos al puerto en mi representación, y quiero que vos vayas a recibir los restos del Villareal Juan Manuel de Rosas. Entonces, en vano fue todo lo que la historia oficial quiso ocultar para poner el revisionismo histórico. El revisionismo histórico del cual yo me nutrí y yo aprendí de los libros de Ernesto Palacio, como les decía recién. Aprendí del libro de Jorge Perrone, que el diario de la historia argentina está muy citado en el libro, donde explica cronológicamente cómo la prensa iba reflejando la historia de la caída de Rosas. Y después, otro libro que fue muy importante en mi formación fue el libro de Gálvez sobre la vida de don Juan Manuel de Rosas, que en el año 1975 ese libro salía en fascículos todos los días martes, y mi padre me lo iba a comprar a la esquina de Jaramillo Ortiz y Las Heras, que el viejo de revista todavía por ahí cerca, y él me traía todos los días, se faltó el día martes, el fascículo para que yo fuera leyendo. Después mi padre lo encuadernó, yo lo tengo y lo he consultado mucho para esta obra, la obra de Manuel Gálvez, la vida de don Juan Manuel de Rosas. Otra cosa que yo relato acá en el libro, se lo voy a comentar. Yo recuerdo que siendo inspector de justicia, Arielito, esto te va a interesar, a la compañía también, que son de arte de la IGJ, de arte de justicia, mejor dicho. Estaba yo un día en una asamblea en lo que era la Academia Argentina de la Historia, que se hacía en el Colegio de Escribanos, donde era la sede de Derecho. Yo voy como inspector de justicia a fiscalizar la asamblea, y cuando termina la asamblea en la cual uno de los miembros era Eugenio Rom, a quien yo conocí, a quien yo había leído el libro Así hablaba Juan Domingo Perón, o Conversaciones con Domingo Perón, que es una entrevista que le hace Juan Roma, General Perón, no importa ahí algo, y después se hace el periodista, General Roma ahí escribe este libro, y estaba el presidente de esta asociación, que era el doctor Cresto, Juan José María Cresto. Juan José Cresto, perdón. Ese año se cumplió el bicentenario del nacimiento de Urquiza y había editado un libro de la edición del Instituto Urquicista en Buenos Aires y Entre Ríos sobre la magna figura de Urquiza, una cosa por el estilo del libro con foto de Urquiza. Entonces, cuando termina la asamblea, se acerca a mis autoridades: yo le quiero dedicar este libro, que lo firma. Y le digo: profesor, yo le agradezco mucho su gentileza, pero claro, por dos razones yo no puedo recibir ese libro. En primer lugar, como soy inspector de justicia y yo tengo una función que no me permite que yo reciba un regalo, porque esto es un delito. En el derecho argentino esto es un delito. Y además, yo le aclaro que yo estoy en la vereda opuesta a lo que usted me está dando en este momento. Porque yo aprendí historia argentina y aprendí este tema en particular conversando con José María Rosa, para que me pida un fuerte aplauso. Y yo también lo relato en el prólogo del libro. Cuando en el año 1981 yo tenía 16 años, mi padre me mandaba a las charlas que daba José María Rosa en la revista Línea. La revista Línea estaba en la calle Alsina y Rodríguez Peña, por ahí. Y yo entraba, y como todavía era para la dictadura, mi madre me pedía que avisara cuando llegaba que había llegado bien, pues todavía esa actividad constante. Digo, ubiquémonos en tiempo y espacio, compañeros. No había partidos políticos, estábamos en la plena dictadura, no había posibilidad de reuniones políticas algunas ni demás, y eso podía ser visto como un acto subversivo para los militares en el momento. Con lo cual, como yo podía ser un desaparecido, mi madre me pedía: por favor, Facundo, cuando llegues, llamame para dar la tranquilidad de que llegaste bien y que no te agarraron. Yo llegaba a la revista Línea, subía la escalera y entraba al despacho de Chacho Contesti, que era secretario. Chacho Contesti. Lo vi el último encuentro. Un compañero de amigo, para que también me dé un aplauso para su marido. Chacho Contesti me recibía en su despacho y me decía: Facundo, llama a tu vieja. Yo le decía: Chalet, quédate tranquila, Facundo, se bien, te paso con él. Hola vieja, ¿cómo te va? No, estoy bien, no pasa nada, decía yo. Estaba tranquilo y cortaba. Mi vieja estaba tranquilo. Entonces yo me iba al salón y lo veía a don Pepe, que entraba con su bastón.
su pipa, su boina, y para mí era como ver una especie de prócer griego. Eran figuras emblemáticas, casi sacerdotal. Y don Pepe se sentaba, dejaba el bastón, su elegante bastón, con el mango de perro, de marfil, muy elegante, sacaba la boina, la pipa y empezaba a hablar. Y don Pepe hablaba y daba cátedra, pues realmente las palabras, como dice Martín Fierro, brotaban como agua de manantial. Empezaba a hablar y hablaba horas y horas y horas. Estas eran cursos que se daban por la historia de la Constitución Argentina para abogados. Yo tenía 16 años, ni siquiera había terminado el colegio secundario. Y yo tomaba nota. Cuando terminaba de hablar don Pepe, yo me acercaba y le preguntaba algo. Dígame, doctor, yo contador reverencial, imagínense, 16 años para ese gran prócer de quien yo veía los libros, los 13 tomos en la biblioteca de mis padres, de tapa colorada, y para mí era como ver la biblioteca. Y yo le decía, don Pepe, ¿es verdad que usted dijo alguna vez que el artículo 30 estaba redactado porque Alberti no sabía hablar inglés? Y entonces don Pepe decía, sí, es verdad, y me seguía explicando, yo seguía tomando notas, y finalmente don Pepe se hacía tarde, a las 9 de la noche, decía, venga, mijo, acompáñame hasta el taxi, por favor. Entonces yo salía con don Pepe y bajaba la escalera y yo seguía hablando y me seguía enseñando, y yo hasta el taxi lo acompañaba a don Pepe y cuando se lo veía partir. Entonces imagínense como yo no le iba a decir a este hombre que me quería vender a mi libro de Urquiza dedicado, y si yo podía estar a favor de hablar bien de la figura de Urquiza. Yo había aprendido de don Pepe Rosa todo esto. Así que todo esto está relatado en el prólogo del libro, y fue el revisionismo histórico que permitió hablar por qué fue una ignominia, me permite a mí concluir por qué fue una ignominia Caseros y por qué fue una ignominia La Libertadora. La Libertadora fue una ignominia, señores, porque la Libertadora, como dijo el doctor Cholvis, retrotrajo constitucionalmente 100 años a la Argentina. Además de eso, la Libertadora implementó el odio de clases y la masacre que hubo a través de la legalidad del artículo 40, decreto 4161, del cual acá tenemos a 2 víctimas y sobrevivientes, gracias a Dios, que pudieron sobrevivir a eso, pues Natalio estuvo preso con Enrique Oliva. Así que para mí es un gran gusto haber escrito este libro. Es el libro más importante que yo he escrito, de los 10 libros que tengo escritos de Derecho y demás, algunos premiados, y después este libro, créanme, es el que yo más he sentido, porque yo acá he transmitido a las generaciones futuras, a Dieguito, te miro a vos, porque ustedes son las generaciones futuras, el futuro de la patria, son ustedes, como dijo el amigo Manuel, y para que se sepa cómo fue la ignominia de Caseros y cómo fue la ignominia de la Libertadora. En la Libertadora murieron compañeros, y los comandos civiles, como decía González Arzac, los comandos civiles, Facundo, que entre los cuales estuvo Mariano Grondona, que después renunció, como decía Manuel, los comandos civiles se dedicaban a torturar, matar y violar mujeres, y robar casas y violar mujeres. Esto lo decía González Arzac y yo lo digo a ustedes. Esta es la verdad de lo que fue la historia objetiva de lo que pasó con la Revolución Libertadora. Además de haber traído 100 años a la historia, y de haber sido una gran traición, por supuesto, y haber derrocado al gobierno constitucional legitimado en 1952, primero en 1946 y en 1952. Y ustedes fíjense, compañeros, que no es casual que los mismos que estaban en los aviones bombardeando la Plaza de Mayo el 16 de junio del 55, fueron muchos de los que después en 1976 vuelven, como Macera, Viñón y demás, al gobierno que derrocó al último gobierno del general Perón. El último gobierno del general Perón, con esto voy a ir terminando, fue el gobierno que yo tengo el orgullo de que mi padre fue director ejecutivo de la Corporación de Empresas Nacionales, que dependía directamente del Ministerio de Economía, cuyo ministro, para quien voy a pedir un aplauso, fue don José Bergelbar. José Bergelbar, a quien mi padre consideraba un entrañable amigo, lo quería entrañablemente. Mi padre, que en ese momento tenía 37 años, junto con Helvar fueron los que idearon la ley de Corporación de Empresas Nacionales. Ley que después aprueba el Congreso con el número de 20.558 en el año 73. El 30 de diciembre del 73, el general Perón dicta
el decreto 156, en el cual designa a todos los miembros de esta corporación, entre los cuales mi padre es uno de ellos. Yo tengo la copia del decreto en estudio, muchos de ustedes lo han visto, Alberto. Y lo que el argentino común no sabe, y yo quiero que ustedes lo sepan, pues esto lo ocultó la última dictadura, lo ocultó Martínez Dios fundamentalmente, es que Argentina tuvo el holding empresario número 15 del mundo, con Aerolíneas Argentinas, ELMA, YPF, ICF, Entel y las empresas energéticas. Todo ese conglomerado empresario que dependía de José Belgelbart, que mi padre fue el director ejecutivo nombrado por el general Perón, fue el holding empresario número 15 del mundo. Yo recuerdo cuando yo tenía 10 años, en el 74, mi padre lo conoce al general Perón en una reunión que había tenido el Ministerio de Economía. Ustedes imagínense, estábamos todos mis 4 hermanos y yo expectantes de papá, ¿cómo es el general? ¿Cómo lo viste? ¿Qué te dijo? Estábamos todos nerviosos, ansiosos que nos juntaran. Y me acuerdo que mi padre sentado en la mesa, una mesa larga de comedor, yo en la otra, como era el varón mayor, en la otra cabecera, y me dijo, vení Facundito, vení. Y me dijo, mira, el general está muy bien, pues está muy lúcido, entonces sobre todo con el cuello de terciopelo, tenía ese último uso el general, y sobre todo gris oscuro, con el cuello de terciopelo negro. Me dijo, pero el general es muy viejito, se tiene muchas pecas en la mano. Y yo me acuerdo porque mi hijo hizo el gesto así, las pecas mostrando bien. Entonces, para mí es un gran orgullo. Yo todo lo que he volcado acá, todo lo que yo he aprendido, toda la historia oficial del revisionismo estudio que les he contado que me ha inculcado mi padre, lo mejoré, lo profundicé y demás en el Instituto de Investigación Histórica Juan Manuel de Rosas, de cual es el vicepresidente ejercido el Dr. Gil Cantilo, el Instituto de Historia del Derecho del Colegio Público de Abogados, en cuya representación ha venido el destacado constitucionalista Jorge Cholvis, y también la vida me ha permitido la satisfacción de poder conocer a este gran hombre, que es la historia viviente del peronismo y de la resistencia peronista, y es un verdadero prócer argentino. Por eso, como él no cayó, pero sí cayeron muchos compañeros el 16 de junio y en adelante, yo creo que como homenaje final le pido que me acompañen, compañeros. Vamos a ponernos de pie para cantar la marcha peronista. Somos peronista, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón, viva Perón, viva Perón, por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital. Perón, Perón, que grande sos, mi general, cuánto valés. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Y los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero está unido y grita de
se